Bienvenidos a una nueva edición del HCD Informa. Continuamos compartiendo en esta oportunidad con ustedes lo que ha sido la última sesión del Consejo Deliberante de Pergamino. Entre otros temas, una nota ingresada por Vialidad de la provincia de Buenos Aires, que era una respuesta a la solicitud en aquel momento que había sido, por un lado, propuesto por un proyecto del Frente de Todos y también por quien era entonces la delegada de la localidad del Socorro, María de las Nieves Mariovich, que tenía que ver con la incorporación como obra complementaria del acceso a esta localidad sobre una ruta que es ruta provincial, obra complementaria de la ruta 32. Vamos a ver, ante la respuesta de Vialidad, cuál era el debate que se generaba, que involucró no solo el acceso, sino también las obras pendientes de esta importante ruta que es la ruta 32, que conduce a estas localidades del partido de Pergamino. La nota recibida, más allá de que es una contestación a una solicitud que se hizo ya hace 2 años, refiere a una obra que estuvo muchas veces en conversación dentro de este Consejo Deliberante, que tiene que ver con el acceso al Socorro, la obra de repavimentación y algunas cuestiones más accesorias. La nota básicamente lo que dice es que esa obra de acceso al Socorro nunca estuvo comprendida dentro de la obra que se licitó y que tenía que ver con la repavimentación de la ruta provincial 32, cosa que era por supuesto conocida por todos nosotros. En ese punto no nos agrega absolutamente nada porque sabíamos que no estaba incluida dentro de los pliegos originales. Sí, lo que pasó después es que a partir de varias reuniones con funcionarios de Vialidad Nacional y de algunos compromisos que se asumieron en esas reuniones, haciendo referencia a la posibilidad de incluirla dentro de una ampliación de obra, de un porcentaje que está permitido siempre dentro de este tipo de obras, por un lado, y por otro lado de un compromiso posterior, incluso que tomó el propio gobernador Kicillof el año pasado durante la campaña, donde confirmó que esa obra se iba a llevar adelante. Bueno, y que incluso en aquel momento hasta generó un proyecto que todos acompañamos de la ex concejal y hoy senadora Laura Clark, apoyando esto que todo el mundo entendía como una necesidad y que, bueno, por lo que entendemos hoy no hay ninguna confirmación por sí o por no, solo se incluye en la respuesta el costo que hoy insumiría esa obra de unos 80 millones de pesos, pero no agrega absolutamente más nada. La verdad que entendemos que el contexto cambió, entendemos incluso que la obra originaria, que es la repavimentación tan necesaria de la ruta 32, hoy se encuentra paralizada. Y ojalá en breve podamos tener noticias distintas, pero la realidad hoy es esa. Pero digo, volvemos a traer una obra que nosotros dábamos por hecho que se iba a poder llevar adelante a partir de los compromisos que se habían tomado y de las promesas que se habían realizado en este sentido. Bueno, la respuesta no nos aporta absolutamente nada más que decir algo que ya sabíamos, que es que no estaba incluida dentro del presupuesto original, y a pesar de todo lo que ya hice mención recién que pasó después de eso, y que hizo pensar que esa obra se iba a llevar adelante, y cuál es el gasto que insumirían hoy ese tipo de intervenciones, que tampoco nos aporta absolutamente nada, más que saber cuál es el costo actualizado, por supuesto en términos y en el marco de una obra que está parada, pero digo, tiene que ver un poco con toda la expectativa que se había generado y que incluso incluyó un proyecto que se aprobó en este Consejo Deliberante de la senadora Laura Clark. Bueno, la verdad es que la respuesta no solo viene 2 años más tarde, sino que no, en términos prácticos no aporta nada, ni por sí o por no. Ojalá tengamos alguna cuestión posterior que tenga que ver, en principio, con la obra de la 32 y fundamentalmente con este acceso que, bueno, que todos entendíamos, como decía recién, para no repetirme demasiado, que iba a ser un hecho y todavía no solo no tenemos ninguna certeza, sino que esto no aporta absolutamente nada de claridad. Gracias. Una aclaración.
el concejal Maistegui argumentó que el dato que se da del valor de la obra actualizado no influye o no aporta nada. Sí tener en cuenta que lo que establece la ley provincial para las obras públicas, lo que establece es una extensión del presupuesto de la obra en un porcentaje, ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, en todo caso, y en su momento yo recuerdo que estuvimos de acuerdo también con la petición de la delegada de aquel entonces en preguntar si la obra de repavimentación del acceso podía ser parte de la obra mayor que era la repavimentación de la ruta 32. Bueno, sabiendo que podía extenderse el presupuesto, un porcentaje del presupuesto total de la obra, bueno, en realidad habría que ver ahora cuando se reinicie, si se va a licitar nuevamente o no, pero es importante saber que al día de hoy son 80 millones de pesos lo que saldría la repavimentación, porque tendría que ser un porcentaje del presupuesto total de la obra o del presupuesto nuevo parcial de la obra si se retoma. Es decir, es un dato que hay que tener en cuenta porque la ley marca eso. Por eso no creo que sea un dato inútil. Obviamente en su momento fueron consultas de si se podía incluir esta obra en la obra mayor, y bueno, veremos cómo sigue la cuestión, pero es un dato que sirve para tener en cuenta cuánto sale esa obra y cuánto sería de la obra total. Con la Ruta 32 en realidad venimos teniendo, después de la caminata previa a las elecciones, la posterior paralización de obra y omisión, porque la verdad que la ausencia de información de qué está pasando, a pesar de los reiterados pedidos de informe, la forma en que ha negado esa continuidad de la obra pública provincial, cuando vemos al gobernador diciendo en todos lados que habla de la continuidad de la obra pública en la provincia, y no estamos teniendo ningún avance cuando sabemos la gravedad y la situación extrema que implica la obra en las condiciones en las que han abandonado a quienes transitan, porque es un abandono. No solo la parte del fresado, ustedes pueden ver 14 kilómetros antes de llegar a Socorro, un lugar abandonado, obras abandonadas, y una ruta con altísimo tránsito, ni le cuento en esta época de traslado de cosecha, donde hemos tenido vuelcos en los últimos días. Pero además, señor presidente, en el caso particular de la obra de acceso a Socorro, realmente esta respuesta me parece inédita. No porque no hagan o no ejecuten o no habiliten los pedidos que hace el Consejo Deliberante de Pergamino, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino que me parece lisa y llanamente un ninguneo a un proyecto que viene del frente de todos, donde uno de los autores es una actual senadora provincial. Esto me parece casi inédito. Me parece de una cuestión de abandono que va más allá de quienes lo soliciten, donde hoy la localidad tiene una delegada de su mismo signo político. Y miren lo que contestan. 2 años después, 80 millones, la verdad, me parece que hace obras a muy bajo precio, lo felicito. Si eso va a ser la respuesta o es realmente una respuesta que no tiene sentido. Respecto de lo que decía el concejal Reynoso, uno de los autores de aquel proyecto que nosotros obviamente acompañamos y nos pareció que la provincia iba a tener un mayor compromiso con esa solicitud, decía el concejal Reynoso que no recordaba el porcentaje. Yo se lo voy a recordar porque lo saco de su propio proyecto. Es hasta un 10% el porcentaje de ampliaciones, modificaciones, ítems nuevos e imprevistos que puede tener. Y obviamente que a este costo nos da tranquilamente, porque la obra en aquel momento salía 1.345 millones de pesos. Hoy, aunque hicieran una ampliación de obras, que es lo que nosotros esperamos, estaríamos contemplado largamente lo que está diciendo, o bien formó parte de un ninguneo que en definitiva significa contestar nada. Es un poco osado, arriesgado,
querer plantearlo en esos términos, sobre todo en el contexto, señor presidente, en el que estamos, donde el gobierno nacional ha ajustado a la provincia de Buenos Aires, ha reducido en su mayoría de los casos de una manera completamente arbitraria y autoritaria, como nos tiene acostumbrado el presidente Milei, en más de 1 billón de pesos. ¿Cómo quieren que hagamos las obras si la provincia de Buenos Aires no recibe lo que le corresponde? O, por ejemplo, se elimina y se le baja el sueldo a los docentes por la eliminación del FONIR. Nada más ni nada menos. Y por supuesto el gobernador, de una manera responsable, de una manera sensible, de una manera atenta con todos nuestros educadores, desde la provincia de Buenos Aires, sostiene, en la medida de lo que la provincia pueda, ese ingreso que les camotea, que les ajusta, que les niega Milei. Y eso significa también ese billón, con B, de, bueno, basta, diría yo, al presidente Milei, que le falta hoy a la provincia de Buenos Aires para dar cumplimiento a todas y cada una de las obras. A partir de un proyecto presentado en una sesión atrás que se encuentra en la Comisión de Cultura, teatristas de Pergamino presentaron una nota. Vamos a ver cuál era la argumentación que incorpora la nota y el debate que se generó en torno al proyecto que se está debatiendo en la comisión en estos momentos. Me parece que es importante, como está acostumbrada la Comisión de Cultura, trabajar en forma conjunta, todos los que la formamos parte, más la Subsecretaría de Cultura, más los artistas que presentaron esta nota, para poder dar un marco y llegar a un consenso para el pedido del expediente presentado por lo concejal en la sesión anterior. Me parece que es una manera de cómo estamos trabajando desde la comisión en forma conjunta, pero debíamos tomar estado parlamentario en la nota que presentaron los artistas. Me parecía que era por un respeto a todos ellos que acercaron su inquietud y acercaron sus firmas el que tomara un estado parlamentario. Gracias, señora presidenta. En realidad todo esto, tras recibir esa nota y previamente en el marco de la sesión, en la última sesión, donde yo a través de una observación hago esa referencia precisamente, contando un poco cuál es el espíritu del proyecto, por supuesto mal usada esa palabra, reemplazar y o integrar, la palabra estaba mal, lo dije yo en el pleno de la comisión, la última sesión. Tras eso nos ponemos en contacto, se comunican conmigo, tuve la oportunidad de hablar, no con todos, pero casi todos, cada uno poniendo su punto de vista, y surgió de eso algo muy lindo, si se quiere, que fue primero tener un encuentro con los artistas Rubén Albarracín y Jorge Yarri y el subsecretario de Cultura. Este llamado, que nosotros no podemos decir que no, por supuesto, si se quieren contactar con nosotros y se quieren reunir, tenemos que recibirlos y recibir a todos. En ese contexto se la invitó a la concejal también a llamar a la reunión de comisión para poder justamente hacerlo en el marco de la comisión. Aluciendo a problemas personales, problemas de salud, viajes y demás, fue que la reunión no se pudo llevar a cabo. Por supuesto que estuvimos reunidos con el subsecretario Diego Morelo y, como dije, con Jorge Yarri, con Rubén Albarracín, quedando por supuesto que aclarado precisamente contando un poquito cuál era el espíritu del proyecto, porque fue algo que surge de los mismos artistas, este pedido. Muchos de los firmantes tampoco estaban al tanto de qué era lo que se estaba firmando. Eso fue lo que hablaron conmigo y que fueron hablando no solamente conmigo, sino con varios, inclusive con las personas que yo hago referencia, con los cuales estuvimos reunidos. Bueno, pero no se pudo dar en ese marco de la comisión, entonces así nos reunimos y digo por qué positiva la reunión y productiva. Porque surgieron un montón de cosas, porque Diego Morelo, el subsecretario, pudo contar un poquito cuál es la idea, cuál es el proyecto. Hoy en esta búsqueda de embellecer el Teatro Unión, que eso es lo que se está buscando, en esto que se está arreglando, se está pintando, se está iluminando, y la idea es hacer todo un trabajo en el hall interno del teatro.
Es por eso que, si bien, como plantea la concejal, se va a tratar en comisión, por supuesto que sí, hoy toma estado parlamentario, se va a anexar y se va a trabajar de manera conjunta, y si es necesario nos vamos a volver a juntar. Días atrás estuve hablando nuevamente con Jarry, y se van a plasmar todas estas ideas. Simplemente decir que lamento que no se pudo llamar durante todo este tiempo a la reunión de la comisión. Nuestro trabajo no es solamente venir y debatir aquí en la sesión y tratar los proyectos, nuestro trabajo es justamente tener las reuniones de comisiones donde poder abordarlos. Eso no se pudo dar, bueno, lo trataremos ahora más. Pero un poquito para aclarar toda esta situación, porque hubo como un teléfono descompuesto, de no responder mensajes, de no llamar, no solamente de mi parte, también del subsecretario Diego Morelo. Entonces me parecía como una cuestión de respeto también por el trabajo de todos, aclarar esta situación. Muchas gracias. Memorias de Pergamino, un repaso de nuestra historia a través de las actas del Consejo Deliberante. Silvano Leví, Pascual Godoy, Eduardo Baró. ¿Sabía usted que estos tres vecinos en 1920 propusieron a la municipalidad y les fue concedido arrendar la Chacra 8 para construir un aeródromo? Sí, como escuchó, 1920 y Pergamino ya tenía un aeródromo que tenía otras particularidades. En esta Chacra 8, que es una forma de nombrar catastralmente el espacio, había funcionando otra institución, otro evento se hacía habitualmente en ese mismo espacio. ¿Y qué había allí? El hipódromo municipal de Pergamino. Allí se hacían carreras de caballos. Entonces, la municipalidad le arrendaba a Leví, Godoy y Baró por 3 años para que construyeran el hangar y las demás instalaciones para el aeródromo municipal. La forma de pago era en quintales de maíz en espiga, es decir, que estas 3 personas debían pagar al municipio antes del 30 de junio todos los años 30.000 kilos de maíz en espigas. Y además, si realizaban algún tipo de evento y cobraban entrada, debían abonar el 15% en efectivo de lo recaudado. Pergamino, 1920 y ya teníamos aviones. El bloque Juntos presentó un proyecto que tiene que ver con cambio en el sentido de circulación de varias arterias de la ciudad de Pergamino. Este proyecto pasa a la Comisión de Tránsito y Transporte, donde va a ser analizado, pero veremos cuáles son las argumentaciones y las observaciones que hacía el concejal Maistegui en función a este proyecto. Simplemente contar que desde hace unos meses estamos trabajando con la concejal Viviana Rueda y el concejal Francisco Ilia en un proyecto integral en toda la ciudad. Bueno, un poco tiene que ver con acompañar el desarrollo que va teniendo, el crecimiento que va teniendo la ciudad en varios sentidos. Un aumento considerable en los últimos años en el parque automotor. Siempre estas cuestiones están guiadas básicamente por 3 ejes que tienen que ver con trabajar sobre cualquier medida que pueda mejorar la seguridad vial, la fluidez en el tránsito y las vías de comunicación entre los distintos barrios de la ciudad. Hemos trabajado, por supuesto, en comunicación permanente con las áreas técnicas del municipio, en este caso quienes están encargados de tránsito y de planeamiento urbano. La idea es, digamos, hacer una revisión integral. Nos encontramos con que hay muchas calles dentro del radio urbano de nuestra ciudad. Algunas de ellas, las menos, no tenían establecido un sentido de circulación y sí había muchas de doble sentido de circulación, calles en su mayoría de ancho tradicional, donde además habitualmente y con toda razón se encuentran autos estacionados de vecinos o de visitantes ocasionales de las 2 manos, con lo cual, bueno, eso complica muchísimo el tránsito y afecta muchísimo lo que tiene que ver con la seguridad vial. Hay muchísimos siniestros viales que se dan fundamentalmente en este tipo de arterias. Decía, es un proyecto integral que va a intentar abarcar todos los barrios de la ciudad. Esta problemática además se vio, digamos, puesta en evidencia también con mayor
claridad, además de lo que decía hace un rato, además del desarrollo de la ciudad y del aumento del parque automotor, por esta obra de pavimentación de calles que ha venido llevando la administración municipal en los últimos años. Bueno, eso hace que el tránsito se intensifique y de alguna manera las velocidades también se aumenten, con lo cual, por supuesto, todas estas medidas siempre tienen que estar acompañadas por otras tantas de control. Decía, es un proyecto integral, intentando utilizar un único criterio que tiene que ver con esto, con dar prioridad a la seguridad vial, a la fluidez y a la comunicación, estableciendo como parámetro general que todas estas calles de ancho tradicional, y salvo algunas excepciones puntuales, por ejemplo las calles muertas, las calles sin salida o alguna cuestión en particular que hubiera que atender, se va a utilizar el criterio de que toda calle, sin afectar por supuesto lo que son avenidas y bulevares, debiera tener un único sentido de circulación, con lo cual se trabaja también verificando la lógica de cada barrio, las vías de acceso y de salida en cada caso, pero bueno, es simplemente para hacer una breve introducción. El proyecto es bastante extenso, necesariamente tiene que ser detallado. Por supuesto, si una vez que esto prospera, hay otras herramientas que también las incluye el proyecto, por ejemplo, esto en la práctica y por supuesto cuando viene de muchísimo tiempo de usos y costumbres que ya están establecidas, requiere rápidamente de la instalación de señalética. Muchas veces estas cosas se hacen efectivas una vez que esto está realizado. Por supuesto, con toda la correspondiente difusión a través de las áreas de prensa, la actualización de las plataformas digitales. Nuestra infraestructura de datos espaciales sirve de base de datos para varias de las plataformas de los sistemas de navegación que se utilizan habitualmente. Con lo cual entendemos que es un proyecto, si bien es ambicioso, es un proyecto absolutamente necesario. Esta es la primera de por lo menos 2 etapas más que tenemos previsto terminar en el transcurso de este año, y entendemos, estamos absolutamente seguros que finalmente va a cumplir el objetivo que estamos buscando. Así que, como digo, es simplemente para introducirlo y lo vamos a tratar debidamente dentro de la comisión. Gracias, presidente. Se gira entonces a la Comisión de Tránsito y Transporte. Dentro de los despachos que tuvieron tratamiento en la sesión, uno de ellos tuvo un dictamen único de parte de la comisión en la que estaba en tratamiento y tuvo que ver con la incorporación de la respuesta de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Pergamino sobre la cuota de capitalización. En este sentido vamos a ver cuáles eran las diferentes posiciones y por qué se llegó a un acuerdo finalmente en lo que tiene que ver con el proyecto que oportunamente había presentado el concejal Jean de Rosos. Se origina en un proyecto presentado a principio de año por el concejal Jean de Rosos, donde solicitaba a la Cooperativa Eléctrica de Pergamino detallar información acerca de la implementación de la cuota de capitalización. En ese momento la comisión ingresó a la Comisión de Obras y Servicios Públicos y por unanimidad de los miembros que le integramos se despachó solicitando esta información a la Cooperativa Eléctrica. Un mes después ingresa la respuesta de la cooperativa y hoy lo que estamos despachando es, ya que tiene respuesta a lo que solicitábamos, que pase archivo. No obstante ello, debido a la temática del pedido de informe, sobre todo teniendo en cuenta que se trata que la implementación de la cuota de capitalización afecta directamente al bolsillo de los pergaminenses, más en un contexto donde la quita de subsidios provocó un impacto importante en las facturas de electricidad, me parece oportuno y necesario rescatar algunas cuestiones que se señalan en el informe. En primer lugar, mencionar que la Municipalidad de Pergamino se constituye como órgano concedente del servicio de distribución de energía y que no tiene poder de intervención en otras cuestiones distintas a la prestación del servicio, como es la cuota de capitalización, las cuales corren, según estatuto, por cuenta de los órganos propios de la cooperativa eléctrica. Específicamente respecto a las consultas que se hacen en el informe, respecto a el marco jurídico dentro del cual la consulta del marco jurídico dentro del cual la cooperativa
toma este tipo de decisiones, las autoridades de la cooperativa eléctrica lo que responden es que tanto la ley 2337 de cooperativas como el propio estatuto social de la cooperativa autorizan la implementación de este tipo de cuotas específicamente para cuestiones de inversión, que es lo que se va a hacer en este caso, incluso también para el pago de deudas sin tener que ser autorizados por ningún tipo de organismo externo. Respecto a el monto que se fijó para el cobro o para la cuota de capitalización, lo que manifiestan es que el monto va a ser fijo, que se va a actualizar según lo considere el propio Consejo de Administración. Lo más fácil siempre es pedirle al ciudadano que saque plata de su bolsillo para afrontar las supuestas necesidades. Hubiese sido bueno que la actual gestión de la cooperativa eléctrica audite lo realizado por la gestión anterior, advierta si existían irregularidades, muchas de las cuales fueron denunciadas por el intendente municipal en el marco del proceso electoral llevado adelante por la cooperativa eléctrica, pero después, como lo dije en sesiones anteriores, como en una mesa de café arreglamos cómo iba a ser la nueva conducción, nos olvidamos de todas las denuncias y que sigue. Y sigamos implementando las viejas políticas, cuota de capitalización, ahora una cuota de aplicación de mantenimiento de inversiones de redes. Total, el ciudadano resiste. Total, la crisis económica es para la cooperativa únicamente. El vecino de Pergamino está espléndido. ¿Qué le hace? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 a los comercios. ¿Qué le hace? 10.000 pesos más. Total, entonces digo, discutamos, auditemos lo que se hizo anteriormente, la conducción anterior, si estaba todo bien o no. Si no estaba todo bien, llevemos adelante los mecanismos que establecen las leyes citadas por la concejal Furnari, porque hay mecanismos de contralor de los cuales poco sabemos si se han implementado, porque lamentablemente no formamos parte del Consejo de Administración de la cooperativa y porque lamentablemente, así como sucede en otros órganos del Estado, cuando uno no tiene los votos necesarios, los pedidos de informes duermen el sueño de los justos.